Ahora pasaremos a explicarles con un ejercicio el tema de la transición del peralte. Tomamos este ejercicio donde nos dicen: para el diseño de una curva circular simple en una carretera principal de una calzada, se dispone de la siguiente información. Tenemos una velocidad específica de 60 km por hora. Tenemos un radio de la curva que será un radio mínimo. Este radio lo hallaremos a través de una tabla. Tenemos la deflexión al PI, la abscisa del PI. Tenemos un ancho de calzada de 7.3 metros, que equivalen a 2 carriles. Recordemos que cada carril mide 3.65 metros. Un bombeo natural del 2% y una transición de 70% en recta. Ya teniendo estos valores, entonces pasamos a calcular el resto de datos necesarios para resolver nuestro ejercicio. Bueno, ya teniendo el ejercicio, entonces pasamos a anotar cada uno de los datos que nos dio el ejercicio y entonces solucionamos. Primero que todo vamos a hallar el radio mínimo. Como les dije, ese radio mínimo lo vamos a hallar a través de la tabla. Entonces nos dicen que tenemos una velocidad específica de 60 km por hora. Bueno, ya acá en la tabla entonces tenemos lo siguiente: una velocidad específica que ya la conocemos, y nos dan entonces también qué peralte es el recomendado, cuál será nuestra fricción transversal y lo que nos interesa en este momento, que es el radio mínimo. Entonces cogemos, aquí está el 60, y nos dice entonces que nuestro radio mínimo va a ser de 113 metros. Bueno, luego de ya hallar nuestro radio mínimo y nuestro peralte máximo, entonces pasamos a hallar la tangente, que vendría siendo, ya tenemos la ecuación, t igual al radio por la tangente de delta medios. Ya estos valores los conocemos, simplemente reemplazamos en la fórmula. El radio lo acabamos de hallar, es 113 metros, y nuestro delta vendría siendo la deflexión al PI, que también nos da el ejercicio, que es 106 grados con 30 minutos. Sencillamente reemplazamos entonces 113 metros por la tangente de 106 grados 30 minutos entre 2, y eso nos va a dar 151,325 metros. Luego de hallar la tangente, entonces pasamos a hallar la longitud de la curva. La longitud de la curva entonces vendría siendo, la ecuación es pi por radio por delta entre 180. Nuevamente estos valores ya los conocemos todos, simplemente reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos pi por 113 metros por 106 grados 30 minutos entre 180, y eso nos va a dar una longitud de la curva de 210,42 metros. Luego de esto pasamos entonces a hallar nuestra abscisa del PC. Esta ecuación viene siendo abscisa del PC igual a abscisa del PI, que ya la conocemos, menos la tangente. La abscisa del PI nos la da también acá el ejercicio. Abscisa del PI es igual a K6 más 582.930. Entonces sencillamente reemplazamos valores de nuevo. K6 más 582,930 menos la tangente, que ya la habíamos hallado, que es 151,325. Y eso nos va a dar entonces que nuestra abscisa del PC va a ser K6 más 431,605. Luego pasamos a hallar nuestra abscisa del PT, que tenemos que nuestra abscisa del PT será igual a la abscisa del PC más la longitud de la curva. Ambos valores ya los conocemos porque los hallamos previamente. Entonces tenemos abscisa del PC, que es K6 más 431,605, más nuestra longitud de la curva, que es 210.042 metros. Y eso nos va a dar entonces que nuestra abscisa del PT será igual a K6 más 641,647. Luego entonces pasamos a hallar la pendiente relativa de los bordes, sería nuestra M. Esto también se encuentra en una tabla, lo hallamos por medio de una tabla. Entonces
Entonces nos dirigimos a nuestra tabla, y que es nuestra tabla de pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía, y ya tenemos nuestra velocidad específica que nos dio el ejercicio, que es 60 kilómetros por hora. Entonces sencillamente buscamos en la tabla y nos va a dar que nuestra pendiente es de 0,60%. Entonces así ya hallamos nuestra pendiente relativa de los bordes, nos da que es 0,60%. Pasamos a hallar entonces la longitud de transición, L sub t, que será igual a el carril por el peralte máximo entre la pendiente relativa de los bordes. Ya estos datos los tenemos. Al principio del video teníamos que nuestro ancho de la calzada era de 7,30 metros y tenía dos carriles. Simplemente entonces dividimos 7,30 metros entre los dos y nos va a dar un valor de 3,65 metros. Multiplicamos por el peralte máximo, que ya lo hallamos, era el 8%, y nuestra pendiente relativa, que era 0,60%. Eso nos va a dar una longitud de transición de 48,667 metros. Luego de tener nuestra longitud de transición, pasamos a hallar la longitud de aplanamiento, definida como una n. Entonces tenemos que n será igual a, otra vez, el carril por bombeo sobre nuestra pendiente relativa de los bordes. Nuevamente este bombeo ya nos lo dieron al principio del ejercicio, tenemos que es un 2%, el carril lo tenemos y la pendiente también, simplemente reemplazamos y nos va a dar que nuestra n o nuestra longitud de aplanamiento será igual a 12,167 metros. Ahora pasamos a hallar nuestras abscisas en secciones importantes de la transición. Para una mejor comprensión en el cálculo de estas abscisas, es recomendable realizar un dibujo en planta de la curva, que va a mostrar las tangentes y la transición del peralte. Aquí tenemos entonces nuestro dibujo de este ejercicio. Como les decía, pues acá representamos nuestro peralte máximo, representamos también nuestra tangente que ya hallamos anteriormente, y tenemos también todos los elementos pues de la curva como tal, nuestro PC, acá tenemos nuestro PI y nuestro radio mínimo también lo tenemos por acá. Esto con el fin de pues comprender mejor lo que estamos resolviendo. Entonces ahora pasamos a hallar nuestras abscisas. La primera abscisa va a ser la abscisa donde termina el bombeo normal, que es en la sección A, A' y A2', que vendría siendo esta sección que tenemos acá. Como vemos, aquí está nuestro bombeo del 2%, nuestro bombeo del 2% está acá. Entonces de aquí empezamos. Entonces, como les decía, determinaremos primero la abscisa donde termina el bombeo normal, que vendría siendo en la sección A', A' y A2'. Entonces, para esta abscisa tenemos que nuestra abscisa del PC menos 0.7 por L sub t menos n nos dará la abscisa donde termina el bombeo normal. Entonces simplemente la abscisa del PC ya la conocemos, K6 más 431.605 menos 0.7 L sub t, que ya lo conocemos también, que viene siendo la longitud de transición, la hallamos previamente, y a eso le vamos a restar nuestro n, que es nuestra longitud de aplanamiento, que también la hallamos. Resolvemos toda la ecuación y nos da un resultado de K6 más 385,371. Esta será nuestra abscisa donde termina el bombeo normal. Luego pasamos a hallar la abscisa donde el carril exterior se aplana, que vendrá siendo nuestra sección B', B' y B2' del dibujo que enseñamos previamente. Entonces nuestra abscisa vendría siendo igual a la abscisa del PC menos 0.7 por L sub t. L sub t, recordemos que es la longitud de transición. Para esta abscisa entonces simplemente reemplazamos valores
K6 más 431,605 menos 0.7 por 48.667, que es nuestra longitud de transición. Luego resolvemos esa ecuación y nos da que nuestra abscisa viene siendo K6 más 397.538. Luego pasamos a hallar la abscisa donde el peralte es igual al bombeo. Vendría siendo nuestra sección C, C' y C2'. Para esta abscisa entonces tenemos nuestra ecuación que sería la abscisa de la sección B, B' y B2' más N. Recordemos que esta abscisa de esta sección ya la tenemos acá hallada y nuestra N es la longitud de aplanamiento que también la hallamos previamente. Entonces sencillamente reemplazamos K6 más 397.538 más 12,167, y esto nos va a dar igual a K6 más 409,705. Será el valor de nuestra abscisa donde el peralte es igual al bombeo. Y nuestra última abscisa será entonces donde empieza el peralte máximo, que será la sección E, E' y E2'. Esta abscisa será igual a la abscisa del PC más 0.3 por nuestra longitud de transición. Entonces sencillamente reemplazamos valores y tenemos K6 más 431.605 más 0.3 por la longitud de transición, que es 48,667. Resolvemos toda la ecuación y nos va a dar un valor de K6 más 446.205. Luego entonces pasamos a hallar la posición de los bordes con respecto al eje. Como les dije, para este caso también es mejor hacer una gráfica. Ya la tenemos acá. Entonces la posición de los bordes con respecto al eje, y empezamos con nuestro eje AA', que será igual a AAA2'. Esto vendría siendo esta sección que tenemos acá. Entonces sencillamente tenemos 3.65, que es nuestro carril, por 0.020, y eso es igual a 0.073 metros, o en centímetros 7,30 centímetros. Estos valores de 0.020 es nuestro bombeo normal. Acá entonces tenemos que nuestro BB' será igual a 3.65 por 0.020 de nuevo, y que eso es igual a 0.073 metros o 7,30 centímetros. Luego tenemos nuestro BB2', que será igual a 3.65, y como lo vemos acá en el gráfico, pues aquí no hay, acá no hay bombeo, o sea, el valor es de 0%. Entonces sencillamente por esto acá nos da 0 y nos va a dar que nuestra BB2' es 0. Pasamos a la sección CC', que será igual a CC2'. De nuevo aquí sí tenemos un 2%, entonces otra vez 3.65 por 0.020, y eso lo multiplicamos, nos va a dar igual a 0.073 metros o 7,30 centímetros. Luego tenemos nuestra DD', que será igual a nuestra DD2', que es igual a 3.65 por, aquí tenemos que ya el porcentaje aumentó, es 5.6%, entonces por 0.056, y eso va a ser igual a 0.204 metros, o en centímetros 20.44 centímetros. Y por último nuestra sección EE. Entonces nuestra sección EE' será igual a EE2', y eso será igual a 3.65 por 8%, que sería 0.080, y eso es igual a 0.292 metros o 29.20 centímetros. Y de esta forma pues resolvemos nuestro ejercicio. Gracias.